Hola, ¿qué tal? Bueno, a partir de la revisión del ensayo sobre la migración, voy a decir algunos puntos importantes para esta próxima entrega, ¿no? Que es ya el viernes, y voy a dedicarme solamente a las partes necesarias, urgentes, a identificar para mejorar y cosas que tienes que seguir mejorando, sigues haciendo, ¿no? Fundamentar lo escrito y bueno, también tienes que apoyarte en fuentes de información directas, el desarrollo de conceptos ya estando ahí, también en hacer una introducción correcta, manejar o no manejar subtítulos dentro del ensayo, qué tipo de conclusión se merece mi ensayo y pues bueno, también unificar estilo de redacción y al final una pequeña reflexión sobre todo lo que se ha hecho. Entonces, en fundamentar lo escrito es recurrente que iniciamos escribiendo algo sin apoyarse con las fuentes de información. Entonces es importante que las reflexiones, opiniones deben estar apoyadas, ¿no? Deben estar apoyadas y sobre todo, recuerden, el ensayo es una de las cosas es que tú estás dando tu punto de vista, ¿no? La cuestión de opinión personal está implícito, ¿no? Está sugerente sobre el desarrollo. Entonces, en la parte de una exposición del tema, una descripción de hechos, una reflexión, opinión, debe estar sustentado siempre por fuentes de información. ¿Sí? Es muy fácil caer que los supuestos los tomamos como verdaderos. Voy a poner un ejemplo del equipo 33. Por ejemplo, dice: en cuanto al fenómeno migratorio y al desarrollo de la sociedad, sentimos cada día hay más migración debido a racismo, falta de oportunidades, persecución. Esto es una generalización apresurada. Entonces tenemos que primero reformular lo escrito en cuanto a sentimos, y también decir de dónde sale esa fuente, ¿no? Hay otro que dice: un factor importante. Bueno, otra parte dice: se siente que el mundo se está muriendo cada vez que crece el más odio y el racismo en cuanto a las diferentes religiones y personas. Bueno, primero esta parte de irnos por las emociones. Bueno, el punto es aquí, de manera racional, de manera objetiva, ganar ese terreno, ¿no? De decir mi opinión. Obviamente no queremos este mundo, ¿no? De que sea cada vez más polarizado en este sentido. Entonces tenemos que apoyarnos por algo objetivo. Y último ejemplo del equipo 33, un factor importante que da pie a este tipo de comportamiento negativo en la sociedad es la falta de educación, entre paréntesis la ignorancia, y por ende la falta de tolerancia, respeto a lo que es ajeno a uno mismo. Bueno, ahí se necesita fuente, o sea, necesitamos saber por qué dices que educación. ¿Sí? Pueden ser varios factores. ¿Por qué no son varios factores? ¿Quién dice eso? Bueno, entonces en la parte de fundamentar lo escrito también se pueden apoyar obviamente por citas, hacer paráfrasis, ¿sí? O pueden hacer un apoyo en estadísticas y ustedes pueden hacer la interpretación de esas estadísticas y sería muy interesante el análisis, ¿no? Después la otra parte es fuentes de información directas. Yo les recomiendo que vayan, si están hablando de migración, vayan a instituciones que trabajen la migración. Por ejemplo, el equipo 30 desarrolla el tema de migración, va con un documento de la División de la Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Está perfecto, ¿no? También el equipo 27 va con un autor, se apellida Ortiz, y dice: migración, identidad y religión, aproximaciones al estudio del papel de la práctica religiosa en la redefinición identitaria de los migrantes mexicanos. Y bueno, ese tipo de documentos, ese tipo de papers es lo que necesitan para ir a fuentes directas de lo quien está hablando, ¿no? El otro tema que quiero que pongan atención es desarrollo de conceptos. Por ejemplo, el equipo 28 habla de homogenización, cultura global, y es muy interesante como dentro de las citas y dentro del desarrollo y de los temas del curso, pues bueno, estamos hablando de globalización, ¿no? Pero hay más atrás de ese tema. Hay una homogenización de la cultura, ¿sí? Hay una mundialización de economía, ¿no? Entonces tenemos que ir un poquito, desarrollar esos conceptos, jugar con ellos, y vamos, sacar más definiciones a partir de esa. Por ejemplo, el equipo 29 habla de alteridad y es muy interesante cómo eleva este término de alteridad. Y bueno, voy a citar: sin embargo, conforme creemos y convivimos con otras personas, nos damos cuenta que existe la alteridad, es decir, nos hacemos conscientes de que existen otras cosmovisiones, que nuestra, entre comillas, verdad no es universal y podemos llegar a cuestionarnos nuestra propia fe. Y es una cita contextual de Burbano 2010, ¿no?
Y es aquí donde decimos, bueno, si ya encontramos, si ya tenemos tales conceptos, podemos desarrollarlos y tener una buena idea desarrollada, donde no es que sea el concepto y estemos definiendo un concepto, sino que lo usemos y demos resignificación a ese concepto con lo que estamos trabajando, ¿no? Hay otro equipo donde habla de muy interesante, donde dentro del documento pues se habla de que los migrantes son estigmatizados, ¿no? Pero por ejemplo, cito, el sistema religioso funge como un factor de integración, pues más allá de los migrantes pueden continuar con sus prácticas religiosas, como lo es hecho de rezar, como es el hecho de rezar. Ahora pueden rezar en español, entre comillas, lo cual hace que se identifiquen en esta comunidad hispana que se encuentra en Estados Unidos. Entonces, tenemos un dato que nos encontramos en un documento, es interesante, ¿sí? Es curioso, es muy significativo. Por ejemplo, rezar en español implica que además de un grupo determinado se identifique, se integre, también se apropie del espacio, ¿no? Entonces hay misas en español y hay misas en inglés, ¿no? Entonces es muy interesante cómo van sucediendo estos hechos, ¿no? Y si ustedes lo agregan, se enriquece el texto y se vuelve más interesante para el lector. Otra de las partes, bueno, la introducción, y algo que a veces lo simple hay que decirlo otra vez, dice: la introducción aborda lo que se va a desarrollar en el ensayo, no se profundiza en el tema, se anuncia el tema y sus posibilidades e implicaciones, también se delimita el alcance del ensayo. Todo eso en introducción, no se desarrollen el tema ahí, ¿sí? Y como siempre les he dicho, al final la introducción se realiza para saber qué es lo que se habló, ¿sí? Subtítulos, hay unos que empiezan a desarrollar el ensayo, hay unas personas, a veces lo hago, y no se pone subtítulos. Sí o no, ¿es bueno o no es bueno? Bueno, pues depende del estilo del ensayo. Se recomienda que claro que cada parte del ensayo qué es lo que se está leyendo, ¿no? Se pueden agregar subtítulos, la introducción, desarrollo, objetivo, logro, cosas así, o al inicio de cada párrafo mencionar. Por ejemplo, el equipo 31 dice: como podemos ver, la migración es un tema, ¿sí? Y eso puede cerrar un capítulo. En conclusión, el equipo 33 dice: en conclusión es importante recalcar, ¿sí? O por ejemplo el equipo 34, el objetivo de ese trabajo es tener reconocimiento de lo que está sucediendo en la zona europea. Entonces ya están mencionando, de hecho en ese párrafo el equipo 34 habla del objetivo y después un subobjetivo dentro, entonces ya te está mencionando cómo va a estar estructurado el ensayo, ¿no? Y qué es lo que sigue están hablando. Otro de los temas es la conclusión. Que no, que sí. Bueno, dice, no repetir lo ya expuesto, ¿sí? Aquí en la conclusión hay que elevar la reflexión con un mayor alcance, ¿no? O sea, dar claridad y avanzar sobre el desarrollo del tema, ¿no? Entonces aquí es donde tienes que convencer, ser contundente, ser persuasivo, con fundamentos, obviamente, ¿sí? Por ejemplo, el equipo 29 concluye vamos a decir que con cierta estética, con cierta belleza, ¿no? En la conclusión hace una metarreflexión, ¿no? Dice: los sistemas de creencias entonces dejan de funcionar como una manera de explicar nuestro lugar en el mundo. De explicar la vida ulterior o el sentido de la vida, pasa a ser una herramienta de adaptación para los migrantes, un punto de encuentro entre ellos y la comunidad en la que se integra. Entonces, estamos hablando de que, si ya sabemos que estamos hablando de sistema de creencias y cómo funciona, bueno, y ahora no es una cuestión espiritual, es una cuestión ya social, ¿no? Es una cuestión de que puede ser un engrane más el sistema de creencias. Entonces, pues, eso es elevar, ¿sí?, esta reflexión. Y por ejemplo el equipo 32 hace una hermosa propuesta, dice: por último, cito: por último, se sugiere para futuros trabajos que se enfoque el estudio de este fenómeno a los acontecimientos que están sucediendo en Estados Unidos después de las elecciones, ya que está habiendo un fuerte choque de culturas donde el nativo se está volviendo violento con los migrantes al no entender su sistema de creencias, y aún peor, por su raza. Entonces, en la conclusión podemos dar nuestro punto de vista, también podemos proponer al lector, confrontar, ¿no? También hacer cuestionamientos duros, ¿no? Comprometer con esta cuestión de, o vamos a decir, proponer.
por dónde irnos, qué es el siguiente etapa. Entonces depende de ustedes qué tanto quieren alcanzar en el ensayo. Y algo que quiero mencionar también en el ensayo, dice unificar estilo de redacción. Es un trabajo en equipo que varias personas construyen un solo ensayo, ¿ok? La dificultad es unificar aportaciones y homologar estilos de redacción. O sea, yo digo eso y pienso que hay que evitar hacer un texto Frankenstein, ¿sí? Sino yo diría que hay que hacer como un texto tipo Jaggers de estilo Pacific Rim, donde se conectan varias personas, se conectan intelectualmente y hacen una acción, solo acción. Bueno, como una reflexión final a este pequeño video, y dando seguimiento un poco de lo que dijo el equipo 35, dice, el panorama sigue cambiando, hay nuevas expresiones, hechos sociales aparecen o se recrudecen. Ya no solo se habla de migración, también refugiados. Por ejemplo, en México ya no se habla de homicidio. Por ejemplo, yo pienso que en México ya no se habla de no solamente homicidios por crimen organizado, sino también se habla de desaparecidos, ¿no? Entonces igual, en la migración siempre ha habido refugiados de guerra, ¿no? Pero en esta ocasión no nada más refugiados de guerra, sino también de desastres naturales, de crisis económicas, ¿sí? De divisiones políticas, ¿sí? Guerras civiles, y dentro del mundo de los refugiados todavía hay más subdivisiones de refugiados. Entonces, pero bueno, el punto es que sigue cambiando, sigue evolucionando, y cómo dar luz a esto, cómo entender. Bueno, entonces nosotros como que estamos llevando esta materia, pues bueno, no solamente entender cómo se organiza el mundo, sino también cómo se va involucrando, ¿sí? De los que llegan, de los que son, de los que estamos, ¿no? Entonces hay una reflexión muy buena de equipo 34 que quiero también compartir. Dice, la preocupación sobre la movilidad social tiene su origen en el hecho de que a partir de que existen estos, se van realizando algunos cambios en las estructuras de negocios, sistemas de empleo, se desarrollan nuevos conocimientos y comunidades, todo en base en la combinación de ideologías, cultura e incluso religión de las personas. Bermúdez, 2010. Los traslados de las personas antes se hacían hacia los países más atractivos por su economía, calidad de vida de la población y seguridad gubernamental, pero ahora lo que muchas personas quieren es diversificar las actividades, mientras que otras lo hacen es huir de países de origen por causa de guerras, pero es lo mismo que estaba mencionando, ¿sí? El punto es, sigo con la cita, eligiendo entonces cualquier país periférico que les garantice al menos paz y libertad, así como las oportunidades de trabajo para cubrir sus necesidades y hacer un nuevo plan de vida y carrera. Bueno, felicidades a equipo 34 por una reflexión tan profunda, y yo solamente, también como el equipo 35, pues bueno, dice, y cierro con esto, dice, es indispensable tener empatía, tolerancia, respeto con los migrantes, porque nunca se puede saber si nosotros estamos en su lugar algún día por un motivo u otro. Entonces, como conclusiones, y como ya hemos manejado durante todo el curso, pues valores como tolerancia, aceptación de la diversidad o de respeto de la diversidad multicultural, ¿sí? Tenemos que proponer, tenemos que hacer puentes, tenemos que hacer lazos y tenemos que saber dónde estamos y cómo estamos relacionándonos. En este caso, y lo que se enfrentan ahora en hacer el siguiente ensayo, van a tomar varios elementos, van a trabajarlos y también van a proponer algo. Entonces, pues bueno, cualquier duda, espero que les haya ayudado esta pequeña guía de recomendaciones de lo que no y lo que sí.